créditos mencionados a pagar en un plazo de hasta 48 meses. Es decir, los pagos de dichos créditos concluirían supuestamente en el año 2018. Estamos a mayo 2021 y les siguen descontando. Y lo peor es que deben más que el préstamo original. En el año 2016, Credifiel inició una estrategia de cobranza mediante llamadas telefónicas diciendo que no habían recibido el pago por parte del gobierno del Estado. Fue tanta la presión de esta empresa que varios maestros decidieron ir a la empresa a mediados del año 2017, con todos los talones de cheque en mano, donde se acreditaba todos los descuentos que realizó la Secretaría de Administración y Finanzas. Es así que representantes de Credifiel informaron que debido a que el gobierno no enteró las retenciones, las maestras o trabajadores de gobierno que habían solicitado 35,000 pesos en ese entonces ya contaban con una deuda de 300,000 pesos. Soy de las afectadas de ese problema, al igual que miles de trabajadores de la educación. Seguimos pagando esa deuda inmensa convertida en una bola de nieve, a consecuencia del incumplimiento de la entrega de las retenciones descontadas del sueldo de los trabajadores acreditados. Debido a que el problema lo enfrentábamos casi todo nuestro centro de trabajo, el secretario general del CENTE 53, Fernando Sandoval, fue a la escuela y prometió buscar la solución al problema, pero es hora que no nos da respuesta y no ha regresado al plantel. Pensé que era un problema aislado, pero es un asunto de dimensiones millonarias y que hoy mantienen en deuda, y vilo a muchas familias que tienen créditos de nómina en el sistema educativo, que me informan no solo es exclusivo del sector educativo, sino de todas las áreas del gobierno del Estado. De hecho, parece que este problema se mantiene, por lo menos así me lo han comentado muchos trabajadores de la educación que tienen seguro con MetLife, pues cada año la empresa entrega dividendos y este año parece que no los han entregado, argumentando que el gobierno no ha reportado las retenciones realizadas. Lo mismo afirman los que tienen seguro sin bursa. Y lo creo, por mi vivencia, pero también porque el informe de la situación financiera al 31 de marzo de 2021 del Poder Ejecutivo adeudaba 1,262 millones de pesos de cuentas por pagar a corto plazo de retenciones y contribuciones. En ese concepto están incluidas las retenciones hechas al personal por concepto de préstamos y seguros, sin que las notas se desglosen del mismo informe, especifiquen la cantidad adeudada a las empresas por retenciones no enteradas. Por darles un ejemplo, en la cuenta pública del Ejecutivo Estatal 2019 que nos entregó la Auditoría Superior del Estado, nos dice que el gobierno adeuda al fideicomiso Figlocente 75,970,365 del ejercicio fiscal del 2019. Pero desde el año 2016 adeuda al fideicomiso 462 del CENTE con Banco Azteca 37,103,908 pesos, a la prestadora de servicios Finmar 11,174,143 pesos, Fondo ACH 9,344,798 pesos y 29,907,345 pesos a Total Credit. No más por decir alguna de las observaciones. Este hecho, que es ajeno al trabajador, provoca que sus deudas crezcan y crezcan, o que las aseguradoras incumplan el pago de siniestros. Las empresas culpan al gobierno mientras que el gobierno simplemente te ignora. La realidad es que no tiene solución porque existe un amaciato entre gobierno, empresas y sindicatos, situación que no es fácil dimensionar, pero que hoy es una realidad a la vista de todos. Este negocio está soportado por el peor cáncer de nuestro país, la corrupción.
Muchas empresas entraron a la nómina estatal y se mantienen ahí a través de sobornos a funcionarios y líderes estatales de los sindicatos. Incluso se menciona que estos últimos años un porcentaje de lo descontado a los trabajadores. Por lo menos así lo dicen los resultados de la investigación que desarrolló la Comisión Bancaria y de Valores de Estados Unidos durante el 2018 a través del procedimiento administrativo archivo 3-19-905 y el comunicado de incumplimiento de auditoría y contabilidad número 4158 contra la empresa de créditos Watt, acusada de quebranto a la ley de prácticas corruptas en el extranjero, sobre todo su filial Watt México, obligando a dicha empresa a pagar una multa de $21.7 millones. Según el comunicado número 89.489 de la SED, informa que Watt construyó esquema de sobornos desde al menos diciembre del 2010 hasta junio del 2017, pagando aproximadamente 4.1 millones de dólares, que son 64 millones de pesos en sobornos para obtener y retener negocios relacionados a préstamos Viva. Cito exactamente lo que dice el informe. Préstamos Viva tenía pocos riesgos para cobrar los préstamos, debido a que los empleados de gobierno tienen empleos seguros y los pagos de los créditos son directamente deducidos de la nómina de pago de los empleados, los cuales eran recolectados por sindicatos y enviados a Watt México. Contrajo al menos 30 contratos con gobiernos, secretarios de Educación o Salud y sindicatos locales, como el CENTE, pagando sobornos monetarios. 4.1 millones de dólares fueron pagados en efectivo o en depósitos bancarios a parientes o familiares de los líderes sindicales. Watt terminó vendiendo su subsidiaria en México producto del acuerdo logrado, pero Préstamos Viva, es decir, Watt México, operó en la nómina estatal todos los años que hace referencia a la investigación, y a pesar del escándalo publicitado en la prensa en agosto del 2020, según datos de la Secretaría de Administración y Finanzas obtenidos a través de una solicitud de acceso a la información, expediente SAFUT 0154 del 2021, esta empresa sigue operando en la nómina estatal. De hecho, según la dicha solicitud de información, junto con Watt México, existe otras 39 financieras y aseguradoras con descuentos de nómina estatal. No es el único caso que mereciera poner atención. Otra empresa es la Magistral Agentes de Seguro, que tiene descontando en la nómina magisterial desde hace más de 20 años. Aunque, como refieren muchos maestros, ha cerrado sus oficinas en Sinaloa y lo que han tenido la necesidad de optar por su seguro se ha enfrentado que hoy es otra empresa, que les cambiaron el número de póliza con menos cobertura o incluso no los han atendido. Eso sí, los descuentos no han cesado. Esos son puntuales, cada quincena, no fallan. Hay que decir que esta empresa enfrenta problemas serios en otros estados. Lo peor es que la aseguradora Magistral Agentes de Seguro ha sido señalada por el SAT de comprar facturas y simular operaciones para evadir impuestos. Se encuentra entre las 3.083 personas morales que simularon operaciones por 93.000 millones de pesos y dejaron de pagar 55.125 millones de pesos de impuestos. Actualmente el SAT le está requiriendo a esta empresa el pago de 107.96 millones de pesos en impuestos. Y este problema de corrupción ha hecho que las empresas financieras de seguros con la venia de la CEPID y los sindicatos se presenten en los centros de trabajo y ofrezcan sus servicios ante la necesidad económica de los trabajadores. Y al no existir una restricción por parte del gobierno estatal a los montos de los descuentos permitidos, hoy muchos de los trabajadores tienen sobreendeudamiento, llegando sus talones hasta 0 pesos. Es un problema que merece la atención porque no solo es la corrupción la que puede estar asociada, sino también el bienestar familiar, sin dejar de mencionar el negocio millonario que hacen en el magisterio. Miren, la nómina magisterial según el presupuesto aprobado para el 2021 es de 21.116 millones de pesos, más del 30% de presupuesto estatal para ese año, lo que nos lleva a dimensionar el negocio.
Solo por mencionar, de un descuento de 300 pesos que se realizó no hace mucho, todos los trabajadores de la educación, el descuento de Edilar Biblioteca Cente, y no sabemos qué se realizó al respecto ni nos han regresado el dinero. Solo ese descuento, si se lo aplicaron, imagínense nomás, si se lo aplicaron a los 16,368 activos de la sección 53, según el último estudio actuarial que viene anexo en la iniciativa de presupuesto mandada por el Ejecutivo en el 2020, aplicaría un robo de 4.9 millones de pesos en una sola quincena. Imagínense en todas estas quincenas que han pasado en todos estos años. Es por ello que el Estado tiene que entrarle con seriedad, tratando de solucionar el problema de fondo, no como se planteó al inicio de esta administración estatal de solo descontar el 30% del ingreso del trabajador, sin convenir con las financieras la condonación de intereses, derivando en un sobreendeudamiento de los trabajadores que pagaban por encima de ese monto. Una solución sería que el gobierno estatal no debe ser un brazo de las financieras, un intermediario, sino que sean los trabajadores y las empresas los que asuman directamente los riesgos, menos en este tiempo de la aplicación bancaria donde los usuarios transfieren fácilmente recursos de su nómina. Así también acabaríamos con la corrupción asociada a este negocio y a la poca transparencia en la nómina estatal. Razón por la que presentamos a su consideración de obvia y urgente resolución de conformidad con los artículos 103, 214, 215, 216 y 217 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa el siguiente. Punto de acuerdo. Primero, la 60ª legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa solicita a la Auditora Superior del Estado de Sinaloa que audite el monto de los recursos pagados en exceso por los trabajadores del Estado, por concepto de intereses u otras penalidades a través de descuentos vía nómina, producto de la omisión del Ejecutivo Estatal de no entrarle oportunamente a las retenciones destinadas a las empresas financieras y aseguradoras, afectando determinar el daño patrimonio familiar y, en su caso, resarcir los daños causados. Segundo, se solicita a la Secretaria de Administración y Finanzas presente a esta soberanía un informe de las retenciones por concepto de créditos, seguros y otros a los trabajadores al servicio del Estado desde el 2017 al 2021. Asimismo, señale en su informe los contratos o convenios suscritos que dan sustento legal a estos descuentos. Tercero, se solicita a la Fiscalía General del Estado, con respecto a su autonomía, informe a esta soberanía. Sí, en seguimiento a los resultados de la investigación practicada por la Comisión Bancaria de Valores de Estados Unidos durante el 2018 y concluida en agosto del 2020 contra la empresa Watt, acusada por sus operaciones en México, realizó algunas investigaciones sobre los probables hechos constitutivos de delitos que pudieran implicar a funcionarios y líderes sindicales en el Estado de Sinaloa. De esto hay pruebas, muchas, testigos y demasiados afectados que pueden venir aquí a mostrárselos. Muchas gracias, compañeros. Quien guste pruebas, aquí las tengo.